¿Cómo están? Pasó un momento aburrido, ahora es mi hora. Vamos a leer la palabra. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos, capítulo 4, 32. Si han encontrado, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una herencia y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta aquí hemos leído. Hoy en la Biblia, este matrimonio de Ananías y Zafira había vendido el terreno y ellos dieron a Dios. Ellos sustrajeron un cierto monto y escondieron y dijeron: vendí ahora el terreno, dejé en mi casa tal parte y traje esto nada más. Uno puede decir eso, pero ya que todos entregaban todo lo vendido, Ananías y Zafira, ellos engañaron, escondieron la mitad y lo escondieron. Ellos habían vendido y lo habían entregado a Dios. Uno puede vender o puede dejar de vender. Puede vender y puede dar todo o dar la mitad. Pero la gente, ya que vendía y entregaba todo, Ananías y Zafira, ya que todos entregaban, ellos también querían entregar todo, pero sentían como que mezquinaban, dejaron en la casa y engañaron a la iglesia. No hace falta que venda, puede vender o puede llevar todo el dinero después de vender, puede dejar de traer, pero ya que todos iban entregando, ellos también mintieron de que trajeron todo. Pedro dijo: ¿esto es todo de lo que has vendido?
Sí, es todo. Es mentira, ¿verdad? Pedro dice, ¿cómo es que has engañado al Espíritu Santo y mientes? Ananías murió en ese mismo lugar. Luego un tiempo, Zafira vino, su esposa, y le pregunta de nuevo, Pedro, ¿esto es todo lo que has vendido? Es todo. ¿Cómo es que has engañado al Espíritu Santo? ¿Has mentido? Mira, tu marido ha sido sepultado, tú también irás con él. Y Zafira va y muere y es sepultada también. En la iglesia Canaán, si hubiese ocurrido esto, ¿quién vendría a la iglesia Canaán, verdad? Yo me puse a pensar en eso, en la iglesia Canaán. ¿Quién seguiría viniendo? Una iglesia en donde la gente muere. Puede que se rumoree de esa manera. Señores, ¿cuál es el punto importante? Nosotros creemos en Jesús. Anteriormente creíamos con formalidad, pero lo más importante, con la sangre del Señor Jesús, uno entiende que su pecado ha sido perdonado. El Señor Jesús, para rescatarnos del pecado, ha muerto en la cruz y mediante esa sangre todo su pecado ha sido lavado. Uno se conmueve mediante ese pensamiento. Entre los miembros, algunos habían vendido el terreno y habían entregado todo a los apóstoles. Y los apóstoles le repartían a los pobres y se repartía. Así seguramente lo hicieron. Pero Ananía y Zafira, este matrimonio había vendido el terreno. Era todo de lo que habían vendido si entregaban todo. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos hambre? Entonces, si no tiene fe, puede dejar de vender, ¿correcto? Puede dejar de vender. O puede vender y puede traer solamente la mitad. O si no, nadie le diría nada si trae el 1/3. Pero estas personas, ya que otros habían traído, ellos también querían decir que era todo. Algo importante que es, nosotros, cuando llevamos la vida de fe, al comienzo uno congrega a la iglesia, va y viene al salón de culto, pero cuando lleva la vida de fe largo tiempo, Jesús murió por nuestro pecado y uno llega a conocer aquella realidad. De igual manera, Jesucristo murió por mis pecados a pesar de que sabe aquello, los que creen que su pecado ha sido perdonado. Es una cantidad pero mínima. Jesús murió en la cruz por mí, aunque dicen así. Hoy en día, muchos miembros de Corea, bueno, no sé si decir creyentes, pero la gente que dice ser creyente, el Señor Jesús, a pesar de que dice que murió por su pecado, siguen diciendo que son pecadores. Entonces el Señor Jesús murió por nuestro pecado en la cruz. ¿Qué sentido tiene? Había volcado todo ese fundamento, se derrumba todo ello. Entonces, como la palabra de la Biblia, Ananías y Zafira había vendido el terreno. Vendiendo el terreno, si llevamos todo el dinero que vamos a comer, no tenemos que dejar un poquito para nosotros. Y, por ejemplo, si es una bolsa entera, la mitad le llevamos, a la mitad de la bolsa dejamos en la casa. No hay ningún problema porque es mío. Pero ¿cuál viene a ser el problema? Otros que vendían el terreno y traían todo. Ellos sí tenían la fe. Yo, todo lo que he vendido por mi terreno, lo he entregado a Dios. ¿Será que Dios me va a dejar morir? ¿Correcto? O si tengo dificultad, ¿será que no creo que me deje morir de hambre? Me dará la comida, me permitirá comer con mis hijos. Claro que me dará. Los que tienen aquella fe no tienen problema, pero las personas que a pesar de que no tienen la fe, ¿qué corazón tiene? Bueno, otros entregan el dinero y yo también tengo que vender, vendiendo todo el terreno.
lleva eso, y si lleva todo y entrega todo, mis hijos con hambre cuando lloren, ¿qué hago? ¿Qué les puedo dar? 다 주지 말고 Sin dar todo, 반만 주고 si le doy la mitad. 우리도 밥도 끓여 먹고 ¿Y 아이들 qué tal 밥도 si 해주고 con 그렇게 해야 eso 하는 거 damos 아니냐? comida a nuestros hijos? ¿No debería ser así? 그렇게 하면 돼요. Si uno piensa así, lo puede hacer así. 중요한 것은 Pero ¿qué es lo importante? 자기 있는 땅을 전부 팔아가지고 Ahora, vendiendo todo, 바쳤다고 하는데 digamos que le entrega todo a los 그 apóstoles, 사람들은 aquellas 진짜 personas 하나님을 믿는 믿음이 있어 내가 바쳤다. con la fe de creer en Dios, por más que yo entregue, 끝이다. me dará la comida, me dará de qué comer, esa fe tuvieron. 저들도 처음에 Yo también, nosotros al comienzo, claro, aunque ahora no es así, anteriormente cuando predicábamos el Evangelio pasábamos hambre frecuentemente. Hoy en día estamos viviendo muy bien en la iglesia, en realidad. 분이 다 못하겠죠. No les podría contar todo a ustedes, pero en aquel entonces había veces que se acababa la comida, el arroz, muchas veces pasábamos hambre. También 먹어야 하고 그럴 때가 los seminaristas debían comer con nosotros. 그런 이제 세월을 지나면서 Mientras que iba pasando así el 나는 tiempo, 다 갖고 양식 풍성하게 yo, 거하고 el que viva teniendo suficiente arroz y alimento, en aquel entonces no había alimento. Había muchas ocasiones que no había de qué comer, a menudo. 신기한 것은 Pero hay algo increíble, 굶어 죽지 않고 살아 있었다는 사실입니다. la realidad de que no me he muerto de hambre y estoy vivo hasta ahora. 왜 그랬을까요? ¿Por qué habrá pasado eso? 하나님이 다 도우셨어요. Dios nos ha ayudado en todo, 그래야 이제 우리가 por lo cual nosotros, 아나니아 삽비라가 Ananías y Zafira, lo hizo de tal manera. 믿는 무리가 땅을 La 팔아가지고 multitud 전부 había 다 vendido el 삽비라를 terreno, 갚았더니 habían entrado todo en los pies de los apóstoles y con ese dinero habían comprado el arroz y las había repartido, había hecho para que todos se sonrían, 내 거 다 팔아줘도 vendiendo todo lo mío. A pesar de que vendo, el Señor me guarda, me ayuda y si tiene la fe sobre ello, no hay ningún problema. 근데 여러분 중요한 Pero señores, lo importante 여기 que es, 예배자소에 와서 viniendo a este salón de culto, uno habla sobre el perdón del pecado. 아까도 그 Hace un momento también, 제사 como el pastor testificó que entendió el perdón del pecado en esta ocasión y nos testificó eso. 예수님이 우리 죄를 못 박으신 El Señor Jesús, 사실이에요. es cierto que murió crucificado por nuestros pecados. 예수님이 모든 El 죄를 Señor 다 Jesús, 졌으면 si perdonó todos nuestros pecados, no somos pecadores. 근데 오늘날 Pero hoy en día muchos miembros 주여 주여 van al salón de culto, Señor, perdona al pecador. Muchos oran de tal manera. Yo también cuando iba a la hora a la iglesia presbiteriana cuando yo era pequeño, en realidad yo oraba mucho de esa manera. 사실 중요한 것은 Un 뭐냐면 punto muy importante que es 우리가 믿는 이 예수님은 Jesucristo en que nosotros creemos. No es Jesucristo que nos hace fracasar, es un Jesucristo que nos bendice. Por lo cual los apóstoles, 저 뭡니까 모든 걸 팔아가지고 vendiendo todo, los miembros entregaban 그러니까 이제 a los apóstoles 변화가 일어났어요. y había gran 믿는 manifestación. 우리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 Y la 물건을 multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 재물을 조금이라도 제 것이라 하는 이가 하나도 Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. 이게 어떻게 가능하냐 하면은 ¿Cómo esto es posible? 내가 땅을 팔아 Vendiendo el terreno cuando entregamos a Dios. 이제 그난 땅이 없고 이제 다 No tenemos terreno, vendemos todo, no tenemos nada, y sea familia, pariente, hijos. ¿Y qué pasa si ellos, mis hijos, mueren porque tienen hambre? Si ocurre eso, ¿quién podría vender y entregar el dinero? 이 사람들이 Estas personas, 팔아서 después de que han vendido el terreno, 사도들 앞에 놓을 때 ellos cuando lo habían puesto delante
de los apóstoles. Ellos lo hicieron así porque tenían fe. 내가 있는 땅을 ¿Por qué? 아버지 모든 것을 Porque 내가 yo 내게 vendo el terreno 주시고 y el 우리가 Señor me bendice y da de comer a nuestros hijos. No creo que 믿음으로 nos deje 있어서 morir por la fe que 팔아가지고 tiene. 바치는 사람은 La gente que vende 땅을 por ello, 반지를 venda el 집을 terreno, 문제가 sea lo que fuera, el anillo, la casa, no hay ningún problema por más que lo venda porque tiene la fe. 교회 안에서 Pero dentro de la 있는 iglesia, ¿qué problema existe? 교회 나온다고 다 Porque vengan a la iglesia, no todos tienen la misma fe. 예수님께 십자가를 El 지시고 Señor 죄를 졌다고 Jesús 하기에는 우리 죄를 다 ha muerto en la cruz por 대신불받은 nuestro pecado. Él recibió el castigo por nuestro 그러면 pecado 이제 y murió. 예수님 내가 범하는 Entonces, 죄를 다 대신불받고 el 죽으셨으니까 Señor Jesús murió recibiendo el castigo 내가 del 사실 pecado que yo me merecía. Entonces, mediante Jesús, correctamente mi 맞아요. pecado fue perdonado, ¿verdad? Sí. 그리고 내가 Y luego, 천벌 양식 다 주님께 드렸다면 si entregamos todo alimento 주님께 al 드리는 Señor, 믿음이 있어야 하냐면 ¿qué fe deberíamos tener? 주님께 바치고 난 양식이 Después de 어느 entregar al 정도 Señor, 먹어야 되는지 ahora se nos 배고프고 울고 acaba, 그러면 uno si tiene hambre. 시기만 못하지 그죠? Realmente 여보 당신 no 조금만 sería 자 이거 bueno 저녁에 entregar. 우리 엄마 Señor, ay, mi amor, entregué la mitad porque entregó todo. Nuestros hijos mueren así de hambre. Pelearían. Y por no tener fe, si tú tienes fe, lo harías así y se divorcia. Puede que surja aquellos problemas. 그 절대 De ninguna manera. 팔아 바쳐야 하는 건 아니고 No tiene que vender porque los otros lo vendan en la ofrenda también. No lo tiene que hacer 믿음이 así. 딱 Le tiene que 보면 llegar la fe. Y si llega la fe, 이제는 내가 돈 나를 verdaderamente, 먹이시고 no tengo dinero, el Señor me da de comer, me viste. Y claramente uno puede llegar a ver eso. 제가 Yo, 예수님 안에 살아오면서 viviendo en 시기 Jesucristo, 문제가 있었는데 he tenido muchos problemas 수십 년 동안 en la 제가 cuestión económica, muchas cuestiones económicas. He vivido realmente años y ha habido momentos de hambre, de pobreza, pero jamás el Señor me dio la espalda. Siempre me ha ayudado, me ha guardado y esa realidad yo no lo puedo negar en mi corazón. En la primera ocasión, es importante obtener el perdón del pecado viniendo a la iglesia. Cuando uno obtiene el perdón del pecado, señores, somos uno con el Señor Jesucristo. No somos pecadores después de obtener el perdón del pecado. Somos uno con el Señor Jesucristo, ya que somos uno con el Señor Jesús. Podemos orar mediante lo que yo necesito. El Señor me puede dar lo que yo necesito. Mientras que voy viviendo la vida, hay veces que tengo dificultad. Y después de recibir la salvación, muchas veces he tenido también pobreza. He vivido así con mi esposa. Había veces que pasábamos hambre en una o dos ocasiones, pero exactamente el Señor nos ha dado de comer, nos ha ayudado, nos ha dado de qué vestir. Eso podemos llegar a ver. Ustedes también, llevando la vida de fe, necesitamos dinero, en la iglesia necesitan dinero, voy a ofrendar, pero esto es todo lo que yo tengo. Si entrego todo esto, el Señor me dará. Las personas que tienen esa fe, bueno, en lugar de usar para uno, lo entrega a la iglesia. Puede hacerlo así. Es decir, no todos tienen la misma fe porque vengan a la iglesia, ¿correcto? Porque vengan a la iglesia. No obtienen el perdón del pecado porque vengan a la iglesia. En Corea, cientos de personas que creen en el cristianismo. ¿Por qué creen en Jesús? Jesús murió por nuestros pecados. Así lo dicen, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, si ha muerto por nuestros pecados, ¿mis pecados fueron perdonados, sí o no? Han sido perdonados, sí. Pero la fe
Esas personas que todavía la fe no ha alcanzado aquel lugar, 라고 말을. ellos dicen, Señor, soy pecador. 그렇죠? ¿Verdad que sí? Señor, soy pecador. 근데 내가 Pero 죄인이 맞은데 uno comete pecado y correctamente es 예수님 pecador. 십자가에 못 Pero 박혀 죽으시면서 cuando Jesús muere sobre la cruz 확실히 마음에 y 믿으시면 cuando con el corazón, con toda convicción cree que murió y nos perdonó, ¿seguimos siendo pecadores? No. 모든 Por 사람이 cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante 적으로 말. la redención en 하나님의 Cristo 은혜로 값 Jesús. 없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 그러니까 여러분 Por lo 하나님의 cual, 이 señores, 성경을 통해서 mediante esta Biblia, 우리가 교회 처음에 와서 예배 드리고 nosotros 신앙생활 venimos a la iglesia y 있었다가 cuando empezamos la vida de fe, al comienzo éramos 하나님이 pecadores, 하나님의 pero un 설교나 día, 성경 가면서 sea la prédica del pastor o de los hermanos oyendo la palabra, el Señor Jesús murió por mi pecado en la cruz. 기록돼 있구만 그래. Así está escrito en la Biblia. 예수님 내 Entonces el Señor Jesús, si murió por mis pecados claramente han sido perdonados. 맞아요. ¿Correcto? 그러면 내가 죄인이 Entonces, 아니네. yo no soy pecador. 이거 성경이 그렇게 말해요. Así lo dice la Biblia. 사람이 Por 죄를 cuanto 범하지 todos 않고 pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 의롭다 Cristo 하심을 Jesús. 의롭다 Entonces, 하심을 얻었다는 말은 la palabra que dice que hemos sido justificados significa que no hay pecado, ¿correcto? 하나님이 Dios, 없다고 하시면 si nos dice que no hay pecado, significa que no hay pecado. 근데 여러분 오늘날 Señores, hoy en día en esta tierra, mucha gente va a la iglesia, sí lee la Biblia, ellos ofrendan, pero hay gente que todavía sigue diciendo que es pecador. 죄인이라는 왜 죄인이라고 Hay gente que sigue diciendo que es pecado. ¿Por qué lo sigue diciendo? Porque claramente Jesucristo murió en la cruz, murió por nuestro pecado, ¿verdad? En ese momento, nuestro pecado claramente fue perdonado. Por lo cual la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Es decir, el Señor Jesús 의롭다 dice que, mediante que, aquí dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, justos, que no tenemos pecado, ¿entienden? 수 목사가 하는 게 아니라 Esto no es algo que dice Pastor Oxopar. Dios le dice, hermana, tú eres justa, hermana, eres limpia. Tu pecado, hermano, ha sido lavado. Ya por tu pecado ha muerto crucificado. La Biblia lo dice así. 그 성경 말씀을 믿는 사람은 La persona que cree en esa palabra, que dice, yo cometí pecado, pero el Señor Jesús ha muerto por mi pecado y yo fui lavado. Yo soy justo, yo soy santo. 그러나 교회를 Pero 다니고 congregando a la iglesia, por más que congregue 10, 20 años, mediante la sangre de Jesucristo, los que no entienden que su pecado ha sido perdonado. Señor, soy pecador, perdóneme. Así lo dice. ¿Entienden? 그리고 내가 Y luego, 음식이 다 뜬 cuando se le acaba el alimento y tiene apenas una bolsa de arroz, ay, en la casa del misionero, ahora veo que tiene pobreza y le llevo una bolsa y Dios me envió otra bolsa a mí. 그런 믿음을 경험하면 말이야. Cuando uno experimenta aquella fe, qué bueno, ¿verdad? 그래서 내가 우리 Por lo 아이들 cual, 우리 아이들 sin que mis hijos, yo que no quería que mis hijos pasen hambre, pero realmente 이렇게 주었는데 entregué todo a otros.
pero continuamente Dios me da el arroz, la comida, no me deja morir de hambre y estamos vivos. 그런 믿음이 여러분 속에 있는 Las 사람들은 personas que tienen aquella fe en sí, 가만히 반감을 딱 잘라가지고 sí, mm, lleva la mitad de la bolsa o lleva una bolsa en la casa del misionero. Ay, si digo que dan a la casa del pastor pensarán que yo estoy pidiéndole arroz. No, no es eso. No digo pastor. Bueno, llevó al pastor eso, pero 주시더라. Dios de nuevo me llenó 이제 하나님을 믿으면서 con la fe de creer en Dios, 내가 알고는 이론하고 con la teoría que uno conoce. 커요. Y la palabra de Dios es bien 근데 distinto. 이제 우리가 믿음이란 게 믿음으로 Pero, ¿qué es 들어가면 la fe? 어떤 일이 Cuando 일어나는 uno entra a la fe, ¿qué es lo que ocurre? 내가 생각지 못했던 Lo que uno ni se imagina, aquella realidad. 하나님이 살아계신 못할 게 뭐가 있어? ¿Por qué no vamos a poder hacerlo si el Señor nos va a poder ayudar? Y eso surge 그런 믿음이 딱 ahora en el corazón. Ahora, por más que uno no tenga que comer, el Señor le daría si tiene esa fe, ¿verdad? 알아들어야 합니다. Ustedes tienen que entender bien ello. No piensen que, pasé 3 días de hambre porque le llevé arroz al pastor. No, no tienen que decir eso. ¿Entienden bien? 그러면 내가 쌀 갖다 준 게 막 Entonces, el haber llevado el arroz, 실은 가지고 nunca más voy a llevar arroz. No traiga, por favor. Por favor. Yo quisiera decirle eso entonces. Le llevé porque me sobró, pero no tengo que comer al día siguiente. Escándalo, calculando todo. Realmente, traigan si realmente tienen bastante. 믿음의 세계가 이런 거예요. El mundo de la fe viene a hacer esto. 어떤 사람은 하나님의 약속을 받고 Algunos recibiendo la promesa de Dios. 말밖에 없는데 Apenas tenía una bolsa de arroz, 그걸 수양을 한다고 pero 나오냐는 en la iglesia dijeron que había retiro, entonces 기도했더니 porque les faltaba, le llevé todo, oré y el Señor me dio otra bolsa de arroz. 그런 믿음이 있고 그런 Cuando tiene 경험한 esa fe, 사람들은 personas que han experimentado eso, 건강보다 내거 남다 줘도 아깝지 않아요. por más que dan todo lo suyo, no sienten que es una pérdida, ¿correcto? 믿음도 없는 Pero esa gente que no tiene ninguna fe, se casa 남편하고 의논도 안 하고 y sin preguntarle al marido, 한 가마니를 남들 다 갖다 줘. y toda esa bolsa de arroz que le trajo el suegro le regaló y pasaron hambre, 3 días de hambre, y se pelea con el marido y el suegro se entera. 만져만 안 되지. Ay, el escándalo no sería pequeño. 아니 내가 준 한 가마니 남을 Yo 다 te di un arroz y le llevaste a todos, le diste al pastor, al ministro, al evangelista, entonces sería un problema. Señores, lo bueno que es, no hay nadie en nuestra iglesia que sea así. 그렇죠? ¿Verdad que sí? 제가 목사라서 뭐 Soy pastor y a veces los hermanos me dan regalo, pero hoy en día todos de manera muy sabia tienen la fe. Tienen fe, 그건 내가 예를 들어서 하나님께 pero de manera sabia. Digamos cuando uno entrega el dinero ante el Señor. 우리 아이들 어떻게 먹이지 그랬는데 ¿Cómo le doy de comer a mis hijos? Pero Dios le da de comer. Varias veces yo he experimentado ello. Ahora, discúlpenme, cuestión del alimento, no me he preocupado hoy en día, pero anteriormente sí fue así. Es increíble cómo el Señor nos ayuda. Nosotros hemos comprado este terreno. Hemos comprado este terreno, 지하 여기야 이제 pero 하나 갑니다. 지하인데 aquí es el subsuelo y hemos hecho en este lugar del subsuelo un salón de culto. Es demasiado bueno. 환풍기가 있어가지고 Tenemos un sistema de aireación y el aire de afuera entra 지하 반지하실에 y estamos en el subsuelo 바로 좀 나가면 y cuando uno sale afuera tenemos la autopista de Gyeongbu. 차소리 하나도 안 들리잖아. No oímos ni un sonido de carro, ¿verdad? 그또 다음에 차가 다니는 También, 거 아니랍니까? imagínense el carro, tanto polvo, pero no viene ni siquiera uno. 처음에 저는 여기가 땅값이 너무 비싸서요.
ya que el terreno era muy caro. Por más que queríamos construir un salón de culto, tras la autopista de Gyeongbo, a una distancia de 10 kilómetros bajo el monte, hay realmente un buen terreno, aunque realmente el transporte no es bueno, pero queríamos construir, no está bien comunicado, pero por la gracia de Dios obtuvimos este terreno. El dueño de este terreno también había problema con este terreno, entonces esto tenía que ir a los acreedores. Nosotros hemos podido comprar de manera un poco accesible, era muy bueno. En aquel entonces, además yo no estaba aquí, estaba el pastor Moon Miñó. El pastor Moon Miñó un día me dijo, cuando vivía en Seúl, al comienzo estaba en una casa alquilada. Los hermanos dijeron, vamos a comprar un apartamento para Pastor Oxupar. Un día fui a la campaña de Jeju y mi esposa, querido, cuando tú vuelvas de la campaña, ven en ese apartamento donde nosotros compramos. Volvimos de Jeju y cuando fuimos, las hermanas estaban pero haciendo de manera tan feliz comiendo la comida y la iglesia nos permitió un apartamento. El pastor Mumiñón dijo que vendió el apartamento. Ah, sí. ¿Cómo has usado eso? Que compró el terreno. Qué bien lo hizo, ¿verdad? Nos sentimos agradecidos. En fin, Pastor Mumiñón no sabía que era así, pero él planificó. Fue la primera vez que supe eso. No sabía específicamente aquello, comprando este salón de culto y vendiendo el apartamento. Compró, vendió el terreno y luego dijo que vendió. ¿Y qué pasó después? Que compró ese terreno. Me sentí muy agradecido ante Dios. La gente mientras que va viviendo, puede que ocurra esto y aquello, pero ustedes hoy en día, muchas personas van a la iglesia, mientras que van a la iglesia. Ellos cantan, no he obtenido la redención como el oro y la plata que desaparece. Mediante la sangre del Cordero del Dios Santo hemos obtenido la redención. Señores, el Señor Jesús murió crucificado, murió por nuestro pecado, murió en lugar de nosotros, murió crucificado. Si nuestros pecados han sido redimidos, ¿somos pecadores sí o no? No. El Señor Jesús, viendo que estábamos en medio del pecado, nos redimió. No podemos seguir siendo pecadores. En la vida de fe, conforme al nivel de uno, a pesar de que congrega la iglesia, yo cometí pecado. Yo soy pecador. Hay gente que dice eso. Fríamente hablando, no es pecador, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justificado quiere decir que no tiene pecado, ¿entienden? Hemos cometido pecado. Por la gracia de Dios, el Señor Jesús murió por nuestros pecados y todos nuestros pecados han sido perdonados. Si uno tiene una pizca de pecado, uno no puede decir que es justo. No debe tener nada de pecado para decir que es justo. Por lo cual, por cuanto
Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, 그리스도 siendo 예수 justificados gratuitamente por su gracia, 하나님은 mediante la redención que es en 의롭다 Cristo 하심으로 Jesús. 자 되었느니라. 자, 여러분 이 말은 Señores, 하나님은 ¿esto qué quiere decir? Es la palabra que Dios nos dice a nosotros. 하나님 Dios, 자매는 죄가 없어요. hermana, usted no tiene pecado, usted ha sido lavada. Hermano, usted no tiene pecado. Así le dice. ¿Por qué? 우리 죄를 지었지만 Hemos cometido pecado, 우리 pero el 죄를 Señor Jesús 하고 se encargó de todos nuestros pecados y Él ha muerto en la cruz. 우리가 가진 모든 Y 죄를 todo pecado que tenemos, el Señor crucificándose lo ha resuelto. ¿Entienden? 모든 죄를 Todo pecado lo perdonó. Ahora el pecado de estafar, no solamente eso, sino ni que hablar de lo más pequeño, 죄를 por cuanto todos pecaron. Esto es una realidad, 그리스도 pero 예수께서 Cristo, el Señor Jesús, 예, cuando murió por nuestros pecados, 예수님은 el 죄가 Señor Jesús no tiene pecado, 없어서 pero murió en lugar de nuestros pecados. Y todo pecado que nosotros, todo castigo que nos merecemos, Él lo resolvió. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Ahora es justo. 깨끗한 건 더러운 게 있으면 깨끗하다 하면 안 돼. Ahora, si tiene algo sucio, no podemos decir que es limpio, pero 다 말하면 안 돼요. uno que tiene pecado no puede decir que es justo, 하심을 얻은 자 되는 siendo justificados, aquella palabra que es que nuestro pecado ha sido lavado por completo. 그럼 이제 여러분들이 어떤 Entonces, 분들이냐면은 ustedes, ¿qué clase de personas son? ¿No han cometido pecado? ¿Verdad que no? Ustedes cometieron el pecado, ¿verdad? No hay nadie, sí, que no haya cometido pecado. Como 30 por ahí. Alce la mano el que nunca cometió pecado. Sí, solamente se han reunido los malos aquí. Sí, es así, nosotros somos así. Hemos cometido pecado. 근데 여러분 우리가 Pero, señores, 의로워야 ¿por qué somos justos? ¿Por qué somos justos? 우리가 지은 그 모든 죄 Todo castigo por el pecado que hemos cometido, siendo crucificados. El Señor Jesús recibió el castigo por ello, ¿entienden? 내가 Yo, 빚이 300만 원. digamos que tengo 3 millones de deuda como pago. Es un ejemplo. No digan que tengo una deuda de 3 millones. No, no, no. Así no lo tienen que entender. 목사님 뭐 빚이 Anciano, cierto, el pastor tiene deuda. A ver, pague con esto su deuda. Si me da 100 millones, si me da 1 millón, otra vez 1 millón, si otro hermano me da 1 millón, ya mi deuda 맞아요. lo han pagado, 똑같아요. ¿correcto? Es lo mismo. 여러분 정확하게 Señores, 얘기하면 si exactamente nosotros vamos hablando, 죄를 지었던 sea cual fuera el pecado que uno comete, 하는 그 죄를 예수님께 넘겼어요. Dios pasó ese pecado al Señor Jesús. 우리 죄를 Y el 지은 Señor 대로 Jesús, 죽었을 cargando nuestro 때 pecado, cuando ha muerto sobre la cruz, 우리가 지은 모든 죄 todo castigo por el pecado que hemos cometido acabó allí. Amén. 그 여러분 죄인입니까? ¿Son pecadores, sí o no? ¿Verdad que no? En ese momento, ¿qué es lo que deben hacer? Cantar. No hemos sido redimidos mediante el oro y la plata que desaparece, sino hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios Santo. 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. 자, 예수를 믿는다는 것 El creer en Jesús. 내가 죄가 많은 인간인데 Yo soy un ser que tiene mucho pecado, pero el Señor Jesús murió por mi pecado en la cruz y todos mis pecados han sido perdonados. El creer en ello viene a ser creer en Jesús. 아멘. Amén. 자, 오늘
Hoy 수많은 청중마다 죄를 안 지은 사람 hay muchos que están sentados aquí. No hay nadie que no haya cometido 다 pecado. 죄를 지었어. Todos hemos cometido pecado. 그런데 Pero, 죄인입니까? ¿somos pecadores? 아닙니다. No. 성경의 모든 En la 사람에게 Biblia dice, 죄를 por cuanto todos 범하였으며 pecaron, 하나님의 영광을 están 입으시고 destituidos de la gloria de Dios. 그다음 이야기 Y luego dice, 그리스도 siendo 예수 justificados 안에서 그리스도 예수 gratuitamente por su 우리의 gracia, 속죄 주 대신 mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús murió en la cruz y recibió el castigo por nosotros, nos redimió y mediante la gracia de Dios somos justificados gratuitamente. La palabra justificado quiere decir que no tenemos pecado. ¿Entienden? El Señor Jesús nos dice, no tienes pecado. 여러분 죄인입니까? ¿Ustedes son pecadores? No. 저는 어릴 때 장로교회를 다녔는데 Cuando yo era pequeño, iba a la iglesia presbiteriana. 매일 죄를 회개하는 걸 El pastor me dice para que me arrepienta cada madrugada, que ahora que le pida perdón, ahora porque comí el caque ajeno. Y así yo hacía. 지금은 그렇게 하지 않아요. Ahora no hago así. ¿Por qué? 그때는 교회 Porque en aquel entonces iba a la iglesia a pesar de que decía que creía en Jesús. No podía entender claramente que Jesús perdonó mi pecado. Por la boca decía, por su sangre obtuve redención. Redención, redención, así. Mediante, si la sangre del Señor Jesús, mi pecado fue redimido. Cada campaña lo hacía así. Aleluya, en voz alta, mediante su sangre obtuve redención. Y después de haber obtenido redención, cuando oraba decía, Señor, perdóneme. No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece, sino mediante la sangre del Cordero de Dios Santo. Por su sangre obtuve redención. Señores, entonces, 죄인입니까? ¿ustedes son pecadores, sí o no? ¿Sí? 죄인이 아니라고 하는 분들은 Los que dicen que no son pecadores, ¿por qué dicen que no son pecadores? Porque 죄가 없어. 그러니까 la sangre del Señor Jesús perdonó todo nuestro pecado en la cruz y por eso no somos más 그 pecadores. 사실을 자세히 Pero los que no conocen bien aquella realidad, 늘 죄인이라고. siempre en la iglesia dicen que son pecadores. 맨날 다닐 때 죄송. Cuando íbamos a la iglesia presbiteriana, discúlpenme que hable de la iglesia presbiteriana, pero todos los días yo era pecador. Cometía pecado también. 나 그러면 안 되는. No debía hacer eso, 우리 아버지가 pero nuestro Padre sentía gran pena. Yo sentía gran pena porque mi padre no había podido obtener el perdón del pecado. Y por más que le hablaba del perdón del pecado, mi padre no aceptaba eso. Mi padre tanto consideraba importante a sus amigos. Los amigos de mi padre, todos eran buenas personas. 근데 이제 아버지 Pero mi padre 친구들을 얘가 참 많은 뭐 사귀고 그래. había tenido tantos amigos, tenía una relación tan cercana. Mi padre, 친구들을 위해서 돈을 쓰시고 por los amigos usaba el dinero y siempre tenía una relación muy íntima. 저도 어떨 때 만일에 Nosotros también, si decíamos, padre, tenemos que comprar un cuaderno, sí, pídele a mi amigo, porque su amigo tenía una librería delante de la escuela. 어시 안녕하세요. ¿Cómo está, señor? Sí, ¿a qué se debe que has venido? Vine para comprar un cuaderno. Ah, sí. 어떤 곡지가 ¿Cuál necesitas? Esto es de 50, esto es de 100, 150, de 200. ¿Cuál quieres? 그래라. Este, hazlo. Y anotamos y recibimos ese dinero del Padre. Por lo cual, 그 학용품 없어 가면 얘기하고 cuando no tenemos, 얘기하고 ahora le decimos al Padre y mi Padre me paga. 그 우리가 저 가진 모든 잘못 저 뭐야 그 아버지가 다 갚아 주시듯이 Y como nuestro Padre paga todo por nosotros, 우리 죄도 nuestro pecado también, el Señor Jesús por completo lo ha pagado. 여러분이 몰라
ustedes es porque no saben, pero verdaderamente 아닌 거예요. no somos pecadores. 올바로 예수 믿는 사람은 Las personas que creen, 그러면 pero bien en Jesús, 예수님은 no 우리를 deben 죄 decir 못 que son 받고 pecadores. Jesús murió por nuestro pecado y 아니에요. perdonó todos nuestros pecados. No seguimos siendo pecadores. Nos ha dejado limpios. 그래서 우리가 찬송을 Por lo cual, cuando cantamos el himno, no hemos sido redimidos mediante el oro y la plata que desaparece, mediante la sangre santa 그의 del Cordero de Dios. Por su sangre obtuvimos redención. 그래 우리가 예수님을 Nosotros, el que vayamos a creer en Jesús, 인간인데 somos seres que han cometido mucho pecado, pero el Señor Jesús 우리 죄를 사하신 fue crucificado por nuestro pecado y nos perdonó. El creer eso es creer en realidad. 그 여러분들이 Por lo cual ustedes, 내 cuando la sangre del Señor Jesús creen que ha perdonado el pecado de ustedes, ¿siguen siendo pecadores, sí o no? 죄예요. No. 그 사람은 하늘나라 Aquella persona, por más que no quiera ir al cielo, tiene que ir, porque aparte del cielo no tiene ningún lado donde puede ir. ¿Sí? 근데 저는 Pero yo, cuando era pequeño, a la iglesia presbiteriana donde yo iba, todos los días decían para que me arrepienta y yo me arrepentía, pedía el perdón 그리고 예수님이 y luego el Señor Jesús teóricamente conocía que mi pecado, el Señor Jesús los perdonó, pero verdaderamente no sabía. Siempre decía que era pecador. 그러다 제가 이제 나이가 들면서 Y mientras que iba cumpliendo la edad, 11살, 12살, 11, 12, 13, 14 años, leí la Biblia. 성경을 많이 읽었는데 Leí bastante el Antiguo y el Nuevo Testamento. 신구약을 Pero en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, yo leía Levítico. 기가 막히게 Y algo increíble, 죄를 사하는 방법이 aparecía la manera de cómo obtener el perdón del pecado. 얼마나 No se imaginan lo feliz que estaba 레위기에서 en Levítico, matando al cordero. Había la manera de cómo obtener el perdón de los pecados. 저는 막 레위기 Y yo, leyendo el libro de Levítico, 너무 좋았어요. estaba muy feliz. 제가 Mi pecado fue perdonado. 레위기 그 3장에 보면은 Cuando vemos en el capítulo 3, aparece cómo uno obtiene el perdón de los pecados, cómo es perdonado. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Y mi pecado había sido perdonado y eso era una realidad. Nos sentimos muy agradecidos. 그 어린 양 예수님이 Ese Cordero, Jesucristo, siendo crucificado, nos perdonó y como una sombra en el Antiguo Testamento, matando a la cabra oveja, nuestro pecado es perdonado. 근데 이제 구약에는 Pero en el Antiguo 영성하고 Testamento, cuando la cabra y la oveja muere, 해지는데 그 제사는 nuestro pecado es perdonado. Y en Levítico 4, detalladamente aparece la manera de cómo es perdonado. En el 4.1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. En el 4, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. 피를 가지고 해막에 들어가서 Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Cuando lo hace de tal manera, nuestro pecado era perdonado. Cuando el sacerdote cometía pecado, cuando el jefe de la tribu cometía pecado, cuando un hombre común cometía el pecado, todo tenía una manera distinta. Por lo cual, conforme a aquella manera, el Señor Jesús era el Cordero de Dios. Y aquella muerte perfectamente perdonaba
nuestros pecados. Por lo cual, antes de que venga el Señor Jesús, matando a la oveja, al cordero, así, eso era simplemente una sombra. Verdaderamente el Señor Jesús murió por nuestros pecados y todos nuestros pecados han quedado más blanco que la nieve, y el creer en ello es creer en Jesús. Más blanco que la nieve, más blanco que la nieve, mediante la sangre derramada por el Señor, he quedado blanco. Todo pecado de este mundo, el Señor, la sangre que va renovando aquello. El Señor Jesús ha perdonado todos nuestros pecados crucificándose en la cruz. Yo cuando iba a la iglesia presbiteriana, ahora no sé cómo es la iglesia presbiteriana, pero anteriormente todos los días pedía el perdón y el pastor todos los días nos decía para que nos arrepintamos. Ahora ya no lo hago todos los días. En ese momento acabé, porque Jesús sobre la cruz, cuando Él murió, Él con toda claridad perdonó mi pecado. Si el Señor Jesús no hubiese perdonado el pecado, es lo mismo que haya muerto en vano. El Señor Jesús no murió en vano. Él murió por nuestros pecados. Cuando murió por nuestros pecados, murió derramando la sangre. Y Él dice, consumado es. En ese momento, acabó la obra de perdonar nuestro pecado. Por lo cual nosotros hemos cometido pecado. No somos pecadores. Anteriormente decíamos, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su redención, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, ustedes son justos. Son justos. Yo leyendo al comienzo solo la Biblia, iba a la iglesia presbiteriana. Yo estaba feliz porque me habían perdonado el pecado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema? El pastor decía que era pecador. El anciano también decía que era pecador. También el diácono, todos los miembros decían que eran pecadores. Y cuando yo dije que no tenía pecado, en ese momento me convertí en un secta. Ahora lo mismo. Todos dicen que Pastor Oxupar es secta, porque dice que yo digo que no hay pecado. ¿No has cometido pecado? Sé sincero. Si mientes, ¿en serio? ¿No tienes pecado? No, no tengo pecado. Entonces, sí, yo cometí pecado, tengo pecado. Pero ¿cómo eres justo? Bueno, así fue. El Señor Jesús recibió el castigo por mi pecado. No tengo pecado. Pero no porque la Biblia dice eso es así. No, no, eso no se refiere a ti. Entonces, ¿quién tiene la razón? Había mucho de eso. Y había un maestro llamado Shim Namsop en nuestra iglesia. Pero él hablaba de maravilla el inglés. Pero no había nadie que entienda el inglés de él en Sonsan. Él, en Daegu, había una misión. Fue allí. Él fue para traducir al misionero Dick. El señor Shin Namsop, que traducía, le escribió una carta al anciano de la iglesia. En aquel entonces en Corea había 3 millones de misioneros extranjeros en Corea. En el camino podíamos ver a un misionero extranjero en donde fuese. Entre los misioneros había misionero que obtuvo el perdón del pecado y entre ellos también había gente que no había recibido el perdón del pecado. Muchos trabajaban con la iglesia de Corea, pero ellos no habían podido mezclarse porque habían obtenido el perdón del pecado. ¿Ellos qué hicieron? Ayunaron durante 2 semanas
y oraron por el cristianismo de Corea. Todos decían que eran pecadores, entonces encajaban con la iglesia pública, pero ellos, sí, era absurdo eso del perdón del pecado. Entonces ellos ayunando, aquellas 5 personas, vamos a empezar una escuela misionera. Y ellos dijeron, vamos a formar a los seminaristas. El joven llamado Shim Nam-sok escribió al misionero, al anciano, tenemos una escuela misionera, envíenos a estudiantes. El anciano Moon vivía al lado de mi casa y a menudo me veía, ¡Hey, joven par, venga aquí! ¿Qué pasa, anciano? ¿Usted qué hace hoy en día? No hago nada. ¿Tú quieres ir al seminario? ¿Qué es escuela misionera? Allí te dan café, te dan comida occidental. Es así. Y yo fui así a la escuela misionera. Antes de ir a la escuela misionera, yo anteriormente ya había recibido la salvación, porque leí una vez la Biblia, 2 veces, varias veces había leído la Biblia. En Levítico 4, cuando veía, exactamente aparecía la manera de cómo obtener el perdón de los pecados. Era increíble mientras que yo veía ello. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin vesto para expiación. Cuando uno comete pecado, ¿cómo tener el perdón? Exactamente aquí aparece. Luego cuando vamos bajando un poco más, que dice, en el 4:13 dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado, ¿cómo tiene que obtener el perdón del pecado? Aparece. Bajando un poco más, en el 22, cuando el jefe cometiere pecado, ¿cómo tiene que obtener el perdón? También aparece. Y luego, lo bueno es el 27. ¿Qué es eso? Si alguna persona del pueblo pecare. Sí, yo soy una persona que pertenece a la persona que está aquí. Cuando alguna persona del pueblo cometiere pecado por hierro, debe traer una cabra sin defecto, y como ofrenda ahora, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los conos del altar del holocausto y la derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y así conocí sobre el sacrificio de expiación. Mediante esta manera en el Antiguo Testamento obtenían el perdón del pecado matando al cordero, a la cabra. Esto quería decir que este cordero es la sombra de Jesús. Jesús viniendo por su sangre, ahora muere crucificado y nuestro pecado es perdonado. ¿Entienden? No es solamente ese pecado que comete cuando es pequeño, ese pecado que comete hasta que uno vive hasta los 99 años. En el nombre del Señor Jesús, por la sangre del Señor Jesús, es perdonado. Aquí, cuando leía el libro de Levítico, era bien interesante. Y luego eso, en Hebreos. Muchos pastores coreanos dicen que Hebreo es difícil. No sé si lo ven, pero muchos casi no lo ven. Cuando vemos el libro de Hebreos, aparece algo maravilloso en el 10. Vamos a leer. ¿Dónde está el Hebreos? ¿Dónde está el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento? Cuando vemos en el capítulo 10, aparece una palabra que dice así. Hebreo 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Uy, no tenía que leer esa parte, tengo que leer todos juntos. Somos santificados. Muere el Cordero en el Antiguo Testamento y el que obtenga perdón de esa manera era sombra del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando muere derramando la sangre, nuestro pecado para siempre ha sido lavado. Eso dice la Biblia.
Yo cuando no conocía esta realidad, yo decía que era pecador. Y yo me angustiaba, yo lloraba, yo iba a la casa ajena a comer caqui, manzana, y yo luego me arrepentía. Vivía de esa 그러나 manera. 제가 Pero un día 성경을 luego 읽다 leía, 보니까 leía y leía y volvía a leer la Biblia. 제가 En Levítico 4 aparecía sobre 이 el 레위기가 sacrificio de expiación. Y en Levítico 4 lo bueno que es, 속죄제 자세히 나오는데 detalladamente aparece sobre 이렇게 la ofrenda de la expiación. ¿Y cómo aparece? 3절 4절 13절에 이스라엘 온 회중이 죄를 Si toda la 지었을 때 congregación de Israel hubiera errado, y él 또 aparece la manera de cómo obtener el 그다음에 perdón. Y 22절에 luego, en el 22, 족장이 죄를 지었을 때 cuando el jefe de la tribu comete pecado, cómo obtener el perdón. 그다음에 Y luego, algo más importante, 27절인데 en el 27, 평민의 하나가 si 여호와에게 alguna persona del 허물하라 pueblo pecare por hierro, 나잖아요. 평민이니까 yo 그 me 무한죄 incluyo, 피오실 받고는 그거는 암전선 같은 무한죄 por hierro haciendo algo contra alguno, y cuando conociere su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Aquella cabra es la sombra del Señor Jesús. 그 이후에 Y 예수님 시대 와서 luego viene 예수님이 el periodo del Señor 하나님의 Jesús, y el Señor 독생자로 Jesús, como 십자가에 못 박혔으면 피를 흘리고 Cordero del Señor, viene y muere crucificado. Por su sangre, 세상 죄가 el pecado del mundo es perdonado, 하나님은 por lo cual Dios, 레위기에서 en Levítico, 히브리서에서 en Hebreos, le dice al Señor 세상 Jesús, 죄를 지고 가는 he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 구약의 양을 잡아 제사 소를 잡아 제사 그것이 matando al Cordero, a la cabra en el Antiguo Testamento. Eso era sombra del Señor Jesús. Verdaderamente era 예수님 Jesús. 시대 와서 El Señor 이제 Jesús 못 viniendo en 박혀 su 죽어 época 죽음으로 murió crucificado y murió por el pecado del mundo y todo el pecado de ustedes, sea bueno o malo, sin nada que ver con ello, mediante la sangre del Señor Jesús ha sido lavado, por lo cual no hemos sido redimidos mediante el oro y la plata que desaparece, mediante la sangre del Dios Santo. Por su Cordero hemos obtenido la redención. 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 El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. En voz alta, unidos, alabemos. Por su sangre obtuvimos redención. Cuando uno cree en esto, la redención se logra en el corazón. Si uno sigue diciendo que es pecador, sigue siendo pecador. El Señor Jesús, a pesar de que nos redimió con la fe, es aceptarlo en nuestro corazón. Y luego, ahora, después de obtener el perdón del pecado, Dios se goza en que predique el Evangelio. Y empezando, yendo a la escuela misionera que empezó, los misioneros, ellos habían recibido la salvación hace tiempo y de manera maravillosa nos predicaron. Yo también, creyendo en la Biblia, tuve convicción de mi perdón del pecado, estaba feliz. A todos les fueron de maravilla en la escuela misionera, pero ¿cuál fue el problema? Los compañeros predicaban y había gente que recibía la salvación. Yo predicaba, nadie recibía la salvación. Una vez había un joven que venía a la iglesia, no había recibido la salvación. Era muy bueno ese joven. Y un sábado era el día en que descansaba el colegio, no iba al colegio. Le dije que venga y hasta la noche le prediqué el Evangelio. Es posible, no recibió la salvación. Y se fue de noche. Al día siguiente, él testificaba y latía mi corazón. Ayer parece que de ida a su casa, acordándose de lo que dije, recibió la salvación. Ese hermano que dijo,
El hermano Oxupar cuando me habló, solamente tuve dolor de cabeza, pero yendo a mi casa no podía irme, simplemente fui en busca de otro hermano. En 10 minutos recibí la salvación. Ay, ese. Ahora, realmente, si hubiese tenido pistola, uy, 구원을 받았는데 내가 구원받 realmente yo recibí la salvación. 내가 어느 정도 지나면 복음을 듣는 하나님 Y pasó el tiempo, Dios luego me enseñó. Había gente que recibía la salvación cuando yo predicaba y me sentía muy agradecido. 지금은 Ahora 이거 중에 아까도 많이 했으니까 también lo he predicado mucho en medio del sermón. Y habrá mucha gente que ha obtenido el perdón del pecado en medio del sermón. No lo he calculado, habrá bastante. Cientos, millones de personas habrán recibido la salvación, viviendo así hasta ahora a largo tiempo. 지금도 많은 나라에 가서 Cuando voy a muchos 많은 사람들이 países, 죄인이라 그러죠. muchos dicen que son pecadores. 지금에서 지난번 남미에 갔는데 La vez pasada cuando fui a Sudamérica fue muy bueno 어느 나라 다니면서 y recorriendo varios países, voy 그분들 haciendo eventos, ellos reciben el perdón del pecado y se gozan. 아직 한국에 많은 Muchas iglesias de Corea 받았어요. no han podido aceptar este evangelio y dicen que son pecadores todos los días. Solamente los miembros se ponen a arrepentirse. No digan que son pecadores ahora en más, sino que la sangre del Señor Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados y con la fe aceptando. Cuando ha muerto sobre la cruz, todos nuestros pecados han sido perdonados y creyendo en ello, explíquenle que todos sus pecados han sido perdonados. Si creen, serán pueblo de Dios. 그 뒤로 Entonces, luego, cuando 죄 사함 받는 hablamos sobre el Evangelio, cuando yo iba hablando sobre el Evangelio, había gente que recibía el perdón del pecado. Terminé la escuela misionera, iba trabajando y así, de esta manera, en Seúl, empecé a predicar el Evangelio. Y muchos miembros han recibido la salvación y me siento agradecido. El fundamento de ello empezó en la cruz. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el Señor Jesús no tiene pecado, pero murió recibiendo el castigo por nuestro pecado y todos nuestros pecados han sido perdonados. De esa manera, si ustedes creen, todos serán pueblo de Dios, pueblo celestial. Vamos a predicar hasta aquí, vamos a orar. 하나님 거룩하신 아버지 Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos, le glorificamos. Somos hijos del pecado, hemos hecho lo malo, 많은 죄나 적은 죄나 sea grande o pequeño pecado, sin nada que ver con ello. Sobre la cruz, Señor, usted nos perdonó de todo pecado y le glorificamos, le agradecemos. Hoy también mucha gente va a la iglesia, pero sigue diciendo que es pecador. Por favor, si hay alguien entre las personas que están aquí que dicen ello, permítale el perdón del pecado. Jesús murió en la cruz y nuestro pecado ha sido perdonado. Dios nos dice que somos justos, que nos perdonó, pero si sigue diciendo que es pecador, no es persona de Dios. En la palabra del Señor dice que Jesús perdonó nuestro pecado cuando lo aceptamos con fe, como fuese nuestro pensamiento, dejando a un lado nuestro pensamiento, creyendo que Jesús cuando se crucificó nuestro pecado ha sido perdonado, renaciendo queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, mediante la gracia preciosa del Señor viniendo el Espíritu Santo, queremos ser siervos del Señor Jesús, surgiendo la manifestación en el que prediquemos el Evangelio, que cada una de las personas que están aquí tengan convicción del perdón del pecado y que se pongan a predicar y que le predique a otros y que todas las personas del mundo mediante la sangre del Señor Jesús obtengan el perdón del pecado y que puedan estar delante del Señor viviendo de manera feliz. Señor, le agradecemos porque ha bendecido este servicio. Que bendiga a cada una de las personas, que nos veamos con nuestro pensamiento, que vayamos a creer en la palabra del Señor y que el Señor trabaje en nosotros. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. 대단히 감사합니다. Muchas gracias. 마쳤습니다. Hemos terminado la campaña de la mañana.